Ángulo con Ruth del Salto. Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, está en Ecuador para abordar seguridad, inteligencia y migración. Llega en momentos de fractura regional frente a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Los gobiernos latinos con más intereses o más cercanos a la línea de Trump han cerrado filas con Washington con respecto al tema Venezuela. Ecuador, entre los que se han sumado a la declaratoria del Cartel de los Soles como organización terrorista. Geográficamente, Ecuador es la nación aliada de Trump más cercana a Venezuela. A esto se suma que la evolución del mercado de narcotráfico que sucedió durante la pandemia del COVID-19 abonó para que Ecuador se convirtiera en uno de los principales exportadores de cocaína. Por lo que esta estrategia de Estados Unidos puede influir en un nuevo cambio en las actividades de los carteles. Vamos a abrir el debate en Ángulo. Bienvenidos. Y a esta hora ya se lleva a cabo la reunión entre el secretario de Estado, está ya en Carondelet, ha llegado desde tempranas horas de la mañana, aproximadamente 9 de la mañana. Hombre fuerte del gobierno de Donald Trump se reúne a esta hora con Daniel Noboa, con otras autoridades ecuatorianas para abordar una agenda enfocada en reforzar una cooperación bilateral, lo que ha trascendido hasta el momento en materia de seguridad, de inteligencia, de migración irregular. Esta reunión se produce un día después del encuentro que Marco Rubio sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que se acordó acciones para aumentar, mejorar la lucha contra el narcotráfico. Antes de este encuentro, autoridades del gobierno de Ecuador, alcaldes de las tres principales ciudades del país, de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, se reunieron para preparar los temas de seguridad que se discuten con Marco Rubio ahora. Una delegación del Congreso estadounidense, sabemos, se reunió en Quito con el ministro de Defensa, con Giancarlo Lofredo, para fortalecer esta cooperación de seguridad, de defensa y también priorizar necesidades estratégicas frente a grupos criminales. Así ha sido la llegada de Marco Rubio a Ecuador. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llegó el miércoles por la noche a Ecuador, donde se espera que ofrezca reformar la cooperación en seguridad para frenar la violencia de las bandas criminales. El funcionario, que arribó a Ecuador por primera vez en calidad de jefe de la diplomacia estadounidense, fue recibido en el aeropuerto de Quito por la canciller Gabriela Sommerfeld y el embajador ecuatoriano en Washington, Pablo Zambrano. Sommerfeld anticipó que la agenda de Ecuador con Estados Unidos, su principal socio comercial, se basa en la seguridad, la migración ilegal y aspectos de negocios y cooperación en diversas áreas. También se prevé que el jueves se reúna a puerta cerrada con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, uno de los mayores aliados en la región, que al igual que su homólogo estadounidense Donald Trump, ha tratado de ampliar las operaciones del ejército para enfrentar a las organizaciones narco. Desde la llegada al poder de Noboa y Trump, ambos países estrecharon lazos. Ecuador recibe apoyo logístico y de inteligencia de Washington y recientemente restableció la extradición de sus ciudadanos a Estados Unidos. Por la nación sudamericana transita un 70% de la producción mundial de cocaína. Casi la mitad de esta va hacia Estados Unidos.
Como lo decíamos, Marco Rubio llega a Ecuador en momentos de una fractura regional frente a la tensión que hay entre Estados Unidos y Venezuela en la estrategia que tiene este país contra el narcotráfico. El presidente Trump ha puesto presión militar sobre Venezuela, Argentina, Ecuador, Paraguay. Algunos otros países se han plegado al discurso contra el cartel de los soles, mientras que países como Colombia, por ejemplo, siguen cuestionando la presión estadounidense. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy para hablar de esta visita de Marco Rubio a Ecuador, en Quito. Voy a dar la bienvenida a esta hora a Gonzalo Ortiz Crespo, ex embajador de Ecuador en Colombia, ex vicealcalde de Quito, también escritor y periodista. Gracias por estar con nosotros, señor González. Bienvenido al programa Ángulo. Gracias, Ruth. Gonzalo. Gracias también la bienvenida a Mauricio Gándara, ex embajador de Ecuador en Londres, analista. Gracias por estar con nosotros, señor Gándara. Bienvenido. Y también en Ecuador le voy a dar la más cordial bienvenida a Luis Córdoba Alarcón. Él es doctor en ciencias políticas, investigador también del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo. Gracias a los tres por participar. Voy a empezar con usted, señor González. A propósito de lo que ha escrito últimamente, seguido atentamente a lo que es el portal Primicias, usted ahí pues hace algún tipo de aclaraciones y ha pedido que Marco Rubio, ojalá en esta ocasión, en realidad le dé al Ecuador lo que realmente necesita. A criterio suyo, ¿qué es lo que realmente Ecuador necesita? Estamos hablando de un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, llega a Ecuador. ¿Qué puede estar buscando Marco Rubio en nuestro país y qué podemos también nosotros buscar de esta alianza, de este recibimiento de Marco Rubio como país, como Ecuador? Adelante. Muchas gracias, Ruth. Mi nombre es Gonzalo Ortiz. Mi apellido no es González. Quedemos primero en eso claro. Por otro lado, no tengo retorno de los otros miembros del panel. Quisiera que se me facilite el retorno. Respecto de la pregunta suya, el señor Rubio está en este momento en el Palacio de Gobierno, que los periodistas a veces lo llaman el Palacio de Carondelet, un nombre muy mal puesto, pero que se ha convertido en el común denominador de ese recinto. Llegó puntualmente a las 9 de la mañana y está allí. Se supone que la primera parte era una conversación privada de los dos, el presidente Noboa y él, y luego se ampliaría a sus equipos. Más tarde también tiene una reunión con los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, lo cual es muy curioso, pero es interesante que se incorpore a estos alcaldes. Los tres son de la oposición al gobierno y ya tuvieron una reunión hace unos días allí en el propio Palacio para preparar esta reunión con Rubio. Usted me pregunta qué se espera. Yo en realidad no espero mucho, porque la actitud de los Estados Unidos ahora es disminuir la cooperación. El propio señor Rubio está a cargo de dinamitar a la USAID, a la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación Internacional, y cerró sus operaciones en el Ecuador, que no eran demasiado grandes, pero que estaban alrededor de 100 millones, entre 100 y 200 millones de dólares cada año. Sin embargo, creo que algo habrá. Por ejemplo, espero que cooperación en el narcotráfico. Yo creo que pueden dar equipos, pero sobre todo creo yo que deben apoyarnos con inteligencia, con mucho mayor inteligencia respecto de las bandas criminales, de los grupos organizados de delincuencia, de las rutas del narcotráfico. Es allí donde me parece que al gobierno actual y en general al bloque de seguridad, como le llaman ahora a la unión de la policía y las Fuerzas Armadas, les falta una hoja de ruta.
Gracias por esta primera intervención, ex vicealcalde Gonzalo Ortiz. Voy a darle la palabra ahora al ex embajador Mauricio Gándara, preguntarle también cómo interpreta la visita del senador Marco Rubio en términos de las prioridades de la política exterior de los Estados Unidos hacia Ecuador. Muchas gracias. Mira, a mí me parece en principio que hay una buena intención de alcanzar mayor cooperación con el Ecuador. Me disgusta que haya llegado pidiéndonos que recibamos a unos 3.000 desconocidos de no sabemos qué origen, qué país o algo, cuando el país tiene un problema de trabajo, de cosas por el estilo, y cargarnos nuevamente, es decir, adicionalmente con esta recepción de emigrados de que ellos que ellos deportan, eso me parece mal. Pero puede ser muy útil en cuanto a inteligencia. Segundo, medios como los drones o cosas por el estilo. Pero yo veo que hasta aquí, porque existe esa cooperación, el problema central del Ecuador en cuanto a drogas o cosas es porque no logramos cerrar la frontera, controlar la frontera norte, de donde nos vienen toda la cantidad infinita, por decirlo así, de la droga colombiana, y se traslada a vista y paciencia de todo el mundo a los puertos que están bastante más hacia la mitad o hacia el sur del Ecuador, como Manta, sobre todo Guayaquil y Machala. Así que por allí viene el control real por donde se produce la exportación, que el Ecuador ha pasado a ser el más grande exportador de cocaína, sin ser productor, hacia Europa y en parte a los Estados Unidos. Ya vamos a hablar también, ex canciller Gándara, sobre esto que usted ha empezado citando, sobre lo que habría sido un acuerdo en cuanto al traslado de personas que son deportadas de Estados Unidos, llegar a Ecuador. Vamos a tratarlo, de hecho, más adelante. Voy a preguntarle ahora, Luis Córdoba, gracias nuevamente por estar con nosotros, y sobre lo que ya referíamos. Ecuador pasó de ser considerado un país de tránsito a uno de los más violentos de la región. ¿Cuáles son las principales causas? Primero, de este salto en los niveles de violencia en nuestro país, para tenerlo un poco en contexto en nuestra América Latina que nos sigue a través de la señal de NTN 24. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a los contertulios y a la audiencia. Lo primero que habría que recordar es que en el Ecuador, a partir de la suscripción de los acuerdos de paz y gracias al incumplimiento de esos mismos acuerdos por parte del gobierno, principalmente de Iván Duque, se dinamiza la producción de cocaína y se cambian algunas coordenadas de la geopolítica de las drogas a nivel regional. Ese es un factor que hace al Ecuador una autopista para la exportación de cocaína. El segundo factor es que evidentemente dentro del Ecuador se habían tejido varias redes de protección extorsiva con apoyo estatal que una vez que dejan de tener la influencia desde el Estado comienzan a romperse y a catapultar la violencia entre distintas organizaciones que disputaban rutas del narcotráfico y otros mercados criminales. Por eso es que la tendencia decreciente de la tasa de homicidios que se produce hasta el 2016-17, desde el 2019 comienza una tendencia ascendente. Y el tercer factor que no hay que perder de vista es que en los últimos 8 años, los gobiernos han implementado esta fallida estrategia de guerra contra las drogas que implica militarización de la seguridad pública, mayor dispendio de presupuesto en temas de seguridad y un descuido absoluto en la política social y en resolver la gravísima crisis económica que el país afronta. Creo que ahí entonces entendemos por qué hay un caldo de cultivo gigantesco de donde se valen las estructuras criminales para reclutar jóvenes, adolescentes. 2 datos y cierro. El primero, tenemos en el Ecuador más de 450,000 niños, niñas y adolescentes que no están escolarizados.
Y a eso se suman al menos 370.000 jóvenes de 18 a 25 años que ni estudian ni trabajan. He ahí el grave problema que no está siendo resuelto y por eso la violencia y la criminalidad se dinamizan en el país. Y ahora la pregunta de rigor, ¿cómo nos aporta Ecuador en este conflicto interno de seguridad que tenemos la visita de Marco Rubio? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que reconocer es que la visita de Rubio, tanto a México como a Ecuador, tiene un objetivo que es hacer control de daños. Recordemos que las relaciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de Donald Trump se volvieron muy ríspidas en las últimas semanas, producto de esta orden que se hizo pública, mediante la cual Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar para combatir a los carteles, amenazando inclusive con presencia militar dentro de México. Y en el caso ecuatoriano, desde que se posesiona Donald Trump en la presidencia, hay una indiferencia total sobre lo que venía ocurriendo en el Ecuador, al punto que nosotros hasta ahora no tenemos embajador designado desde los Estados Unidos. Recién en el mes de abril de este año designaron un encargado de negocios para que afronte una embajada en lo que se supone es uno de los países de interés de Estados Unidos. Entonces me parece que es un control de daño porque esta indiferencia de la administración Trump hacia el gobierno de Ecuador le orilló hacia China. Y a fines de junio de este año, el presidente Noboa viajó a la República Popular China, reactivó su participación en la ruta de la seda y anunció una serie de inversiones chinas, a sabiendas de que China es considerado por Estados Unidos su mayor rival geoestratégico. Por lo tanto, la venida del secretario Rubio, él lo ha dicho incluso expresamente, le voy a explicar al presidente Noboa por qué no conviene hacer negocios con China. El problema es que para el Ecuador eso es muy delicado, porque China es hoy por hoy el principal socio comercial. Gonzalo, ¿en qué concuerda, en qué discrepa con lo que ha afirmado Luis con respecto a China, el hecho de este acercamiento que ha tenido China con la región, esto que estaría advirtiendo Marco Rubio? Y también después voy a citar con usted el hecho de que Rubio no es la primera vez que está en el Ecuador, ya estuvo en febrero del 2023, lo vamos a hablar más adelante también. Bueno, yo discrepo en muchas cosas de Luis Córdoba, en mucho de su análisis previo, a partir de su afirmación de que la tasa de homicidios bajó hasta el 2016. Esa es una tesis correísta y no es cierto porque hubo una manipulación de las cifras, como bien lo han demostrado los analistas. Simplemente empezaron a colocar en otro casillero las cifras de los homicidios y por eso parece que bajaron los homicidios, y no es verdad. Ha habido una progresión constante del narcotráfico en el Ecuador precisamente por la permisividad del gobierno de Correa. Y no hay que echarle la culpa tampoco al presidente Duque. Yo diría que mucho más responsable sobre el aumento de la producción de cocaína es el actual presidente Petro, que tuvo como política precisamente el no combatir la producción de de la hoja de coca, la cual se expandió de manera notable en los últimos años. Pero respecto de lo de China, que es la pregunta que me hace Ruth, respecto a lo de China, sí, es muy difícil que Estados Unidos pueda reemplazar como mercado a China. China nos compra la mayor parte de los camarones, la mayor parte del banano, de otros productos. Incluso uno creería que China, con la gran variedad de climas que tiene, podría producir pitahaya, diga usted. Pero China es la mayor compradora de pitahaya, porque es un mercado tan inmenso que no se abastece con nada. Y entonces el Ecuador le vende y se ha convertido en el principal socio comercial. Y con la actual actitud de los Estados Unidos de poner barreras arancelarias, de poner dificultades al comercio, difícilmente puede reemplazar. Si el señor Rubio nos quiere explicar por qué es malo hacer negocios con China, debería darnos la oportunidad los Estados Unidos de que le vendamos a ellos lo que ahora le vendemos a China. Y eso es casi imposible. Las fuerzas de la geopolítica han llevado a que China se convierta en el mayor mercado mundial, tanto de exportación como de importación. Y para el Ecuador es un socio importantísimo. La iniciativa de la Franja y de la Ruta
lo que implicó es que China haga inversiones en obras de infraestructura, algunas muy mal hechas y con mucha corrupción, como es el caso, por ejemplo, de la planta hidroeléctrica Sinohidro, que Sinohidro hizo en la planta hidroeléctrica más grande que ahora tiene el Ecuador, que es la que está situada en un río en el que un río Quijos, que se está destruyendo a sí mismo por un efecto que tiene el río en las riberas de este río. Y entonces esta inmensa planta, que costó 2.000 y pico de millones de dólares, está muy cerca de autodestruirse. Así que las inversiones de China no han resultado tan exitosas en el Ecuador. En cambio, el comercio sí es un camino más o menos seguro. Ahora, vamos, señor Ortiz, a hablarlo de la visita de Rubio, aterrizando a la visita que hace ahora, pero ya estuvo en nuestro país entre el 20 y el 25 de febrero del 2023, cuando era presidente Guillermo Lasso, estuvo con el canciller Juan Carlos Holguín. En ese momento, los interlocutores ya le pusieron sobre la mesa estas necesidades de las que usted empezó hablando y que habla también en su columna, para obtener financiamiento, cooperación bilateral para asuntos de seguridad, de defensa y de lucha contra el narcotráfico. También tuvimos la visita en su momento de Anthony Blinken como secretario de Estado. ¿Cuál es el Ecuador? Y eso sí quiero que lo establezca usted, que teníamos en ese momento, en la época de Blinken, cuando también se fue con información sobre el Ecuador, y la que ahora va a recibir Marco Rubio como secretario de Estado. Yo creo que ya que las cosas son parecidas. No estamos hablando de muchos años atrás. En el 23 estuvo el señor Rubio aquí como senador. Fue muy importante que venga. Yo estoy seguro de que él es una de las figuras más importantes del gobierno de Trump. Acumula 4 cargos, nada menos. No es solo secretario de Estado. Y tiene pues la confianza y tanto es así que fue confirmado el mismo día en que que se posesionó el presidente Trump, algo nunca visto en la historia de los Estados Unidos, por la confianza que le tiene. Así que es muy importante la visita. Yo creo que todo lo que pueda hacer ahora el presidente Noboa, la canciller Sommerfeld, para ablandar a los Estados Unidos respecto de la cooperación con el Ecuador, hay que hacerlo. No arrodillarse frente a los Estados Unidos, pero sí negociar de una manera inteligente, soberana, la cooperación de los Estados Unidos, sobre todo en el tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, también creo que es indispensable que se hable del tema de migración. Yo le oí con sorpresa a la canciller que estaba hablando de aceptar 300 personas por año que vendrían de los Estados Unidos, personas de otros países que sean deportados. Me pareció sumamente generosa esta actitud de la canciller, sobre todo por la indiferencia que están teniendo con los venezolanos que están presentes aquí. Hay 450,000 venezolanos y este gobierno suspendió la posibilidad de que se regularicen su presencia en el país al suspender una visa humanitaria que se estaba dando desde hace unos años. Eso me preocupa mucho más que el hecho y sobre todo que ahora, pues, por la presión de los Estados Unidos, tengan que aceptarse deportados de terceros países. Sobre eso, ex embajador Mauricio Gándara, que usted también ya lo ponía sobre la mesa, Ecuador se prepara para recibir 300 deportados al año desde Estados Unidos sin antecedentes judiciales. Eso es lo que ha trascendido hasta el momento. ¿Cómo eso nos puede afectar, ajustado a lo que hace un momento también lo expresaba aquí Gonzalo? ¿Usted concuerda con lo que él dice, esta teoría, el hecho de suscribir este acuerdo que está dentro de los acuerdos que van a salir hoy de esta reunión, de esta visita de Marco Rubio a Ecuador? El problema del Ecuador es que no encuentra la fórmula para que termine esto de que de Colombia nos venga toda la droga y pase tranquilamente a los puertos del Ecuador, que están mucho más hacia el sur, como Guayaquil, Machala, también hacia la mitad como Manta, pero no encuentran la solución para eso. Entonces viene la droga, porque nosotros al parecer no producimos, entonces nos viene de Colombia
y tranquilamente se exportan desde los puertos ecuatorianos sin control. Pues allí, mientras no encuentran la solución a eso, no se decidan a hacer eso, el tráfico va a continuar y sin solución. El problema del Ecuador es que los carteles famosos de Sinaloa y qué sé yo, se pusieron de acuerdo hace una veintena de años en cambiar su centro porque estaban tan perseguidos en Colombia y en México, ir a un país tranquilo sin mayores controles policiales, sin un servicio de justicia eficiente y con el dólar. Entonces decidieron instalarse en Ecuador. Esos son los que se han apoderado de nuestros puertos y de nuestras zonas costeras. Entonces aquí viene, mientras no haya la comprensión de eso y una acción decidida, eso va a seguir. Y esta cosa que han hecho de lo que se menciona de los deportados, porque la canciller emplea muchas veces el término de refugiados. No son refugiados. Los refugiados, si es que están en Estados Unidos, quiere decir que han recibido el privilegio o la concesión del refugio, la protección del refugio en los Estados Unidos y deberían quedarse en los Estados Unidos si fueran refugiados. Aquí lo que han hecho es trasladarnos parte de la carga y al mismo tiempo que nos mandan deportados a ecuatorianos, nos mandan de deportados a otros señores de unos 300 anuales o cosas. Eso no es sino pedirnos que nosotros compartamos la carga nomás de los países que se prestan para este servicio a los Estados Unidos, que es perjudicial al Ecuador e indica un cambio de política, porque nosotros no estamos apoyando la campaña de deportaciones de los Estados Unidos, que perjudica a todos los inmigrantes que son en gran parte latinos y en gran parte ecuatorianos, ¿cierto? Entonces, eso es perjudicial. No se trata de servir solamente, sino de dar un ruido. Sí, y siga por favor, Ruth. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Enseguida regreso con el panel que me acompaña el día de hoy en Ángulo. Vamos a hablar de Estados Unidos, que opera en cielo y mar ecuatoriano. La visita de Marco Rubio pone en el foco avances, también limitantes en esta lucha antidroga. Sobre esto vamos a hablar en el siguiente bloque. La falta de recursos, de financiación, de ejecución presupuestaria están limitando la capacidad ecuatoriana contra el narcotráfico. Esto según el Departamento de Estado, mientras se discute instalación de nuevas bases estadounidenses. Volvemos luego del corte. 11 de la mañana con 32 minutos. En Quito, Ecuador, nos pegamos directamente a la señal de Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, que a esta hora da declaraciones para luego volver con mi panel en Ángulo y analizar estas declaraciones que da. Días con toda la prensa nacional e internacional. Secretario Rubio, nuevamente un gusto haberle recibido aquí en territorio ecuatoriano, en suelo ecuatoriano, un país muy amigo de Estados Unidos. Control en las rutas de las drogas que afectan a nuestras naciones, luchar contra el lavado de activos a través de el intercambio de información, apoyo con tecnología, equipamiento, trabajo en las fronteras, trabajo contra la minería ilegal y sobre todo estamos trabajando en un acuerdo de extradición, modernizándolo, porque el último tiene 150 años con una adenda que se firmó ya hace 90 años y obviamente no responde a las realidades que viven el día de hoy las regiones. Se ha identificado grupos terroristas por parte del Ecuador que son de interés de Estados Unidos, pero también por parte de Estados Unidos, como son los grupos Los Lobos y Los Choneros, que ahora el secretario Rubio dará mayor información. En el área comercial, hemos acordado poder superar rápidamente, a la brevedad posible, algunas barreras que todavía se mantienen para lograr un acuerdo futuro pronto que fortalezca nuestro comercio bilateral. Se busca un entorno más seguro para atraer mayor inversión de las empresas americanas aquí al suelo ecuatoriano y con ello generar mayor empleo en nuestro
país. A nivel financiero y de economía, hay un compromiso por parte de Estados Unidos, así lo expresaba el secretario Rubio, para poder apoyar, trabajar y sacar con éxito los programas del Fondo Monetario en estas semanas que vienen. En resumen, ¿qué es lo que busca esta relación? ¿Qué es lo que busca esta reunión? Buscar y tener naciones, Estados Unidos, Ecuador, nuestra región, América, que sea segura y próspera, sin amenazas de grupos del crimen organizado transnacional y grupos terroristas que quieren someter a nuestros ciudadanos, a nuestros estados. Buscar países que respeten la democracia, que trabajen bajo un Estado de Derecho, que se respeten los derechos humanos. Muchas gracias. Ahora damos paso al señor secretario de Estado, Marco Rubio. Muchísimas gracias por esta oportunidad de reunirme con ustedes en el día de hoy. Me alegra la segunda visita que ha hecho a Ecuador, pero primero como secretario de Estado. Estuve aquí como senador hace varios años. Pude regresar ahora y es un gran honor estar con ustedes. Tuvimos una reunión, 2 reuniones muy importantes donde tocamos varios temas. Empiezo con el tema de la seguridad, porque obviamente sin la seguridad es imposible avanzar económicamente. Eso es algo que el presidente y la canciller conocen bien y es algo que estamos comprometidos 100% a ayudar a este gobierno, ayudar a Ecuador a enfrentarse a esta amenaza, una amenaza que realmente en muchos casos es fomentada del extranjero. Estos son grupos de narcotráfico, de minería ilegal, que se convierten en grupos ilegales, pero todo viene procedente de cosas que están ocurriendo en el exterior, pero es una amenaza interior para el país. Vamos a hacer todo lo posible a ayudar. Le puedo decir hoy primero que hemos designado, en el día de hoy vamos a designar como grupos terroristas a los lobos y a los choneros, que eso trae toda una serie de opciones que Estados Unidos puede llevar a cabo a través de nuestras leyes. Es una designación que hemos hecho en el día de hoy. También puedo anunciar que estamos destinando a $13.5 millones para combatir a la droga y el crimen de parte del Departamento de Estado, ayudar con esos esfuerzos. Y encima también de eso estamos trabajando ahora para poder proveer $6 millones para drones. ¿Cómo se dice drones en español? Drones. Drones, más o menos, ¿me entienden? Drones para ayudar a las fuerzas navales de Ecuador a combatir. Y eso es solamente un principio, hay mucho que podemos hacer juntos. Hablamos de la posibilidad, no es algo hecho todavía, pero la posibilidad de estacionar elementos militares de Estados Unidos en el territorio, en cooperación obviamente con el gobierno, que crea oportunidades para poder cooperar conjunto, entrenar en conjunto y enfrentar una amenaza que tenemos en común. Pero nuestra relación con Ecuador no va a ser limitada simplemente a la seguridad, a impedir el narcotráfico, a impedir el lavado de dinero, a impedir la minería ilegal. Eso no solamente va a ser parte de nuestra relación, sino también una amplia relación económica, la cual ha existido ya por muchos años, por razones culturales, por razones geográficas, por razones económicas. Esos enlaces ya existen. Y ya el país, por ejemplo, Estados Unidos recibe muchas exportaciones de Ecuador ya desde hace muchos años y queremos expandir todo eso. Como digo, a mí no me corresponde lo que es los aranceles y lo demás, pero sí entiendo la importancia que eso tiene sobre nuestra relación bilateral. Esperemos, se ha hecho bastante progreso, hemos logrado ya bastante progreso en esas negociaciones y esperemos que muy pronto se pueda hacer un anuncio muy positivo que va a darle fortaleza e impulso a la habilidad de poder ampliar nuestras relaciones, no simplemente mantener, ampliar nuestras relaciones económicas entre ambos países. Hablamos un poco también sobre un tema en el Fondo Monetario, eso le corresponde al Tesoro, la Tesorería de Estados Unidos, pero hablaremos con ellos hoy a ver qué podemos, yo creo que eso tiene solución también y si Dios quiere tenemos un resultado positivo sobre eso. Y por fin hablamos a la amenaza que existe en el hemisferio en su totalidad. Estos grupos narcoterroristas, le llamamos, anteriormente eran narcotraficantes, pero realmente son narcoterroristas, que lo que hacen es cometen actos de terrorismo en contra del Estado, en contra de la población. Y aquí ustedes lo han vivido, en zonas específicas. Es importante añadir eso, que hay áreas del país donde las personas pueden vivir con cierto nivel de tranquilidad, pero que se ha concentrado en varias áreas geográficas. A través de la frontera, a través de toda una serie de vulnerabilidad que existe. Y estos grupos que han ido creciendo en su influencia por el dinero que le entra
a ellos a través de su cooperación con grupos del extranjero, por carteles de Venezuela, carteles de Colombia, carteles de México. Esto es una amenaza extranjera que está afectando al interior de este país y nos comprometimos 100% en trabajar en conjunto con ustedes, porque eso es una amenaza para nosotros también. Al final del día, la mayoría de esa droga, ustedes están sufriendo la violencia, pero la mayoría de esa droga es destinada a Estados Unidos, donde han muerto miles y miles y miles de personas por estas drogas que están entrando. Así que con nosotros cuenten 100%. Si me permite, unos momenticos en inglés. Por favor. Yo hablo mucho más en español, las palabras son más largas, en inglés muy rápido, así que Quisiera agradecer al presidente Noboa y la... Bueno, ahí están las declaraciones conjuntas que han dado representantes de Estados Unidos, representantes de Ecuador. Primero tomó la palabra la canciller Gabriela Sommerfeld, luego pues lo ha hecho Marco Rubio, quien está de visita en nuestro país, ha llegado anoche, ha hablado un poco de esta relación bilateral después del encuentro que ha tenido en Carondelet con Daniel Noboa, de los progresos entre esta relación entre Estados Unidos y Ecuador. Ha dejado en suspenso un anuncio que ha dicho positivo para ampliar relaciones económicas entre ambos países. Ha dicho, esto no solo es cuestión de seguridad. Ha hablado de declarar como grupos terroristas a los lobos, a los choneros, dos de las bandas más peligrosas de Ecuador, de mi país, de la región, dicen algunos. Vamos a volver luego de este pequeño corte comercial con el panel que tengo aquí en ángulo para analizar un poco lo que ha dicho Marco Rubio, también lo que dijo Gabriela Sommerfeld, canciller ecuatoriana. Volvemos enseguida. Tiempo de las conclusiones ya aquí en ángulo. Quiero escuchar a mis panelistas, su análisis a lo que han sido estas declaraciones de Marco Rubio luego de la reunión que tuvo con el presidente Noboa. Temas que dicen no solo tienen que ver con seguridad, sino también con economía. Empiezo con usted, ex embajador Mauricio Gándara, luego le doy la palabra a Luis Córdoba y termino con Gonzalo Ortiz. Adelante. Muchas gracias. De lo que le escucho al señor secretario de Estado, el señor Rubio, de lo que le escucho, podemos deducir que su visita es casi exclusivamente para asuntos de seguridad y ya a eso hay que referirse. En la otra parte de economía, de aranceles, de apoyo de programas del Fondo Monetario, ofrece su buena ayuda, pero el asunto es sobre seguridad. Y para mí, el motivo principal de inseguridad en el Ecuador es porque se trasladaron los carteles de la droga mexicanos y colombianos, sobre todo mexicanos, se trasladaron al Ecuador porque aquí no tenían controles mayores de la justicia o de la policía. Entonces, eso es lo que hay que solucionar y eso no se soluciona con bases militares o cosas como no se demostró con lo de Manta. Y se demuestra plenamente con que hay 7 bases militares en Colombia y son los mayores productores del mundo en cuanto a la cocaína. Y esa cocaína es trasladada al Ecuador para mayor facilidad de exportación y como no existen los controles suficientes para impedir el ingreso, pues van a los puertos ecuatorianos de la mitad del Ecuador, o sea que se recorren todo el camino, y del sur del Ecuador. Entonces, aparte de Manta, están principalmente Guayaquil y Machala, ¿sí? de lo que se conoce. ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos de ayuda de inteligencia, de drones, de materia de control de satélites, qué sé yo, para cortar esa cosa que es la que le tiene martirizada al Ecuador. Ex embajador, gracias. Voy a darle la palabra ahora a Luis Córdoba. Adelante. Bueno, yo creo que lo primero que hay que perder es la ingenuidad sobre lo que estamos escuchando y sobre lo que sabemos. Lo primero, estimada Ruth, es que el gobierno de Donald Trump no es el gobierno de un demócrata, no es el gobierno de una persona comprometida con el bienestar, ni siquiera
de los Estados Unidos y la evidencia es enorme. En los últimos meses, las vulneraciones a las propias leyes federales de los Estados Unidos dan cuenta de un gobierno despótico, y la política que está implementando a nivel regional y a nivel global es una política de transacciones que incluso rayan en posiciones de chantaje. Lo que ha hecho en Ucrania para exigirle que le entregue la riqueza mineral para garantizarle seguridad es un ejemplo nada más. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que los acuerdos para receptar migrantes desde los Estados Unidos están atados a una serie de compromisos sobre esta base de transacciones poco transparentes. Hay 13 países que han aceptado recibir migrantes de los Estados Unidos. 12 de los 13 países el año anterior fueron calificados por los propios Estados Unidos como países con gobiernos que violan derechos humanos. Hace un mes el secretario Marco Rubio dispuso que se eliminen las apreciaciones sobre derechos humanos del informe que emite cada año el Departamento de Estado. Y hoy por hoy, en el último informe, por ejemplo, el gobierno de Nayib Bukele de El Salvador tiene un párrafo de referencia como que ha transformado su política de violación de derechos humanos, cuando todos hemos visto que ha crecido la oprobiosa actitud de esa dictadura. Por lo tanto, en el caso ecuatoriano, cuando hablamos que la propia canciller reconoce que vamos a recibir migrantes, hay que entender que está de por medio también las gravísimas críticas de violación de derechos humanos contra la administración de Daniel Noboa. Y de eso, evidentemente, no van a hablar ni el canciller ni el secretario de Estado públicamente, pero es esa la evidencia, y por ahí yo creo que podemos dimensionar una lectura un poco más lúcida sobre lo que está pasando con esta visita. Gracias por esa reflexión. Cierro brevemente con Gonzalo Ortiz. Marco Rubio, no puede haber prosperidad económica si no tenemos estabilidad y seguridad. Eso lo ha dicho desde que comenzó esta gira por nuestra América Latina. Lo cual es absolutamente cierto. No hay cómo estar en desacuerdo con esa afirmación, y para eso era lo que queríamos, mayor apoyo. A mí me parece que ha sido un balde de agua fría las declaraciones del señor Rubio, un apoyo de 13.5 millones de dólares en el tema de armamento, más posibles 6 millones en drones. No es mayor cosa. Yo hablaba hace un momento de que la USAID tenía programas de entre 100 y 200 millones de dólares en el Ecuador, así de lo que estamos hablando no es es una pochuela en realidad con relación a lo que se esperaba de la visita. Ojalá haya mayor posibilidades de cooperación, incluso como se había pensado, tal vez algún tipo de armamento en desuso en los Estados Unidos que pueda repotenciarse y demás, que se esperaba en los círculos ecuatorianos, en los círculos militares. No se ha hablado de eso, no se ha dicho nada de eso. Y claro, lo demás son promesas de apoyo en los otros temas. Sin embargo, algo positivo es eso que dice que se ha avanzado bastante, incluso puso énfasis en la palabra bastante en el tema comercial. Ojalá esté cerca que este arancel del 15% que nos clavaron a todos sea reducido en el caso del Ecuador, ya que nos consideran un aliado preferente para ellos. Gracias a los tres por este análisis que han hecho a las declaraciones posteriores de la reunión de Marco Rubio con Daniel Noboa. Vamos a ir a un corte comercial. Esto es Ángulo, volvemos enseguida. Tiempo de despedir este programa y agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Gonzalo Ortiz Crespo, ex embajador de Ecuador en Colombia y ex vicealcalde de Quito. Gracias por haber estado con nosotros. También a Mauricio Gándara, ex embajador de Ecuador en Londres. Gracias por haber estado con nosotros. Y también a Luis Córdoba Alarcón, doctor en Ciencias Políticas e investigador del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos. Gracias a los tres. Me despido. Soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.